favor ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, ¿verdad? Nos encontramos en este canal Alfa y Omega para continuar hablando, ¿verdad?, de las cosas que son de Dios, su bendita palabra. Aleluya. Así que bendito sea el nombre del Señor que nos permite estar una tarde más aquí para poder, ¿verdad?, como una vez más digo, para proclamar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano Pámpilo, bienvenido, hermano. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, hermano Emilio, hermano Santos. Aleluya. Y pues a todos nuestros hermanos que ya están conectados, nuestros amigos, ¿verdad?, que nos siguen en este canal de Alfa y Omega TV, en el programa Hombres de Fe y Valor. Y hoy hay una hermosa palabra para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Así es, hermanos y amigos, ¿verdad?, que nos escuchan y quienes también nos ha de ver en un momento más. El tema se llama Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Como vemos, ¿verdad?, es una invitación que nos hace nuestro Dios, que vengamos a Él, ¿verdad?, que Él está dispuesto a perdonarnos y aceptarnos, ¿verdad?, a como vengamos para pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Así que vamos a estar, ¿verdad?, atentos a este tema que es muy bonito. Vamos a meditar y a reflexionar sobre ello en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo vamos a hacer conforme, ¿verdad?, a la bendita palabra del Señor, a como está escrito. Aleluya. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con un texto, y de ahí oramos al Señor para que el Señor, ¿verdad?, sea quien haga lo que tiene que hacer en cada corazón, en cada vida que pone a oído esta bendita palabra. Amén. Y dice así la palabra del Señor, Isaías 1:18. Gloria a Dios. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Dios Todopoderoso, amado Dios, una vez más, Señor, aquí estamos, Padre justo, con un propósito, Señor, de dar a conocer tu palabra, Señor. Amado Dios, pedimos tu misericordia, que, Señor, te dignes estar con nosotros en esta tarde, para que, mi Señor amado, tu palabra hable a los corazones, Señor. Llegue a los oídos, Padre mío, y que mi Señor amado haga lo que tiene que hacer tu palabra. Confiando, Dios, en lo que dice tu palabra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice tu palabra, Señor. Y creemos en ello, Padre mío, porque también nosotros fuimos alcanzados, Señor, Padre mío, en oyendo tu palabra. Padre mío, nuestros corazones, Señor, se fueron limpiando, aleluya, y fuimos reflexionando, amado Dios, y llegamos a la conclusión de que esta es tu palabra, la que libera, la que cura, la que sana el alma, el espíritu, para que, mi Señor, estemos preparados para el momento en que usted, Padre mío, venga por su iglesia, venga por su pueblo, porque hay promesas, Señor, verídicas, que, mi Señor amado, se van a cumplir en todos aquellos que, Señor, aman tu venida, esperan tu venida, tanto, mi Señor, siervos, pastores, ministros, Padre mío, la grey común, Padre amado, que espera en ese acontecimiento glorioso, Padre Santo, y también nosotros lo esperamos, creemos que ese día va a acontecer, amado Dios, pero antes, Señor, usted está llamando al pueblo, está llamando a la gente, para que el Señor reconozca, Padre mío, que necesita un Salvador para que le limpie de sus pecados. Aleluya, como dice esta es tu palabra. Ven y luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu Santo. Amén. Toma el control, Espíritu Santo. Amén.
Vamos a empezar, ¿verdad?, en la meditación de esta palabra, de este tema que dice, ven, y luego dice Jehová y estemos a cuenta. Amén. Empezamos, ¿verdad?, con nuestro hermano Pánfilo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues una tarde más, un jueves más, estamos aquí, hermanos, amigos. Aleluya, con el único propósito de proclamar la palabra del Señor. Amén. Dios sigue hablando en estos tiempos. Amén. Aleluya, a través de su palabra, esta palabra que es inspirada divinamente, amén, aleluya, y que los santos hombres de Dios, apóstoles, profetas, amén, evangelistas, proclamaron esta palabra, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, amén. Dice la palabra del Señor, amén, en el capítulo 1, verso 2, quiero dar lectura, amén. Dice la palabra de Dios: oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire cómo el Señor, ¿verdad?, llama al cielo y a la tierra y los pone por testigo, amén. Y dice, crié hijos, los engrandecí. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, esta nación de Israel, de Judá, de Jerusalén, aleluya, el pueblo que el Señor sacó de Egipto, de la esclavitud. Y bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que las primeras generaciones no entraron a la tierra prometida, sino fueron los hijos, amén, los que entraron. Pero ya estando ahí, hermano, dice la palabra de Dios que ellos se olvidaron de Dios, amén, y se rebelaron y le dieron la espalda al Señor. Por eso dice, crié hijos, los engrandecí, amén, porque verdaderamente, hermanos, verdad, ellos pues no eran un pueblo numeroso, amén. ¿Cómo comienza la historia, amén, del pueblo hebreo? Amén, aleluya, y cómo el Señor los multiplica según la promesa de Dios. Y aunque estuvieron en Egipto, amén, porque así Dios permitió, aleluya, porque Él permitió que ellos estuvieran ahí, amén, pero que de ahí el Señor los iba a sacar con mano fuerte y con mano poderosa. Y vemos, dice la palabra del Señor, que ellos se rebelaron contra Dios. Y dice el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si vemos la palabra del Señor, Dios le está hablando, hermanos, no a un pueblo que no le conocía, no a un pueblo que no sabía, amén, sino le está hablando a un pueblo que sabe, aleluya, pero como dice la palabra del Señor, ellos se rebelaron, le dieron la espalda a Dios. Y el Señor les dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Y es que, hermanos, dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Le faltó el conocimiento. Amén. Ahora, dice en el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Mire cómo el Señor les dice, ¿verdad?, a esta nación, a este pueblo, aleluya. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado, pueblo lleno de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y aquí vemos, hermano, amigo, dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Amén. Vemos, ¿verdad?, a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, quien conoce y quien veía las acciones, veía el caminar de cada uno de ellos, aleluya, tanta depravación, tanta idolatría, tanta injusticia, tantas cosas
Amén. Por eso la palabra del Señor le dice: oh gente pecadora, pueblo lleno de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Amén. ¿Cómo podemos provocar a ir a Dios, hermano? A través del pecado, a través de la desobediencia. Amén. Dios siempre ha hablado, amén, a través de los años. Aleluya. Y sigue hablando al hombre hasta estos días. Y la palabra de Dios es la misma. Amén. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Y dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amén. Y aquí, hermanos, miren, ¿por qué querréis ser castigados aún? Amén. Porque a pesar, hermanos, aleluya, ellos, ¿verdad?, se rebelaban contra Dios y venía el juicio de parte de Dios, pero aún así, muchas veces ellos no entendían, hermanos. Aleluya, como dice la palabra del Señor, a veces el corazón del hombre se endurece, amén. Y a veces, aunque le esté yendo mal, el corazón del hombre está endurecido por el pecado, amén. Y esto me recuerda, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, nuestros padres nos hablaron muchas veces, nos dijeron, ¿verdad? Y muchas veces nos dijeron: ¿por qué quieres que te castigue otra vez? ¿Quieres que te vuelva a pegar otra vez? No sé si escuchó en algún momento, ha escuchado, ¿verdad? Amén. Cuando algún hijo se porta mal o hace algo mal, pues lo que hacen los padres es corregirlo y le dicen: ¿por qué quieres que te vuelva yo a...? Ya le pegaron una vez y quieren que le vuelvan, ¿qué? A castigar. Y aquí el Señor le dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía van a seguir rebelándose. Y dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amén. Y esto nos enseña, amén, que el corazón del hombre, cuando está habituado a lo malo, dice que todo pensamiento del corazón del hombre es de continuo, ¿a dónde? A lo malo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén, que desde la cabeza hasta la planta del pie, toda, dice, no hay en él cosa sana. Aleluya. Y es una podrida, ¿qué, hermanos? Una podrida llaga. Amén. El corazón está habituado a lo malo, a hacer lo malo. Amén. Aleluya. Y vemos a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, que así es la condición del hombre. Así es la condición del hombre sin Dios. Así es la condición del hombre, de la persona, porque nosotros así vivimos en otro tiempo, amén. Y estábamos habituados a lo malo siempre, ¿verdad? Pero el Señor obró en nuestra vida, transformó nuestra vida, amén. No había en nosotros, hermanos, nada bueno, todo era hacia lo malo, a practicar el pecado, amén. Pero Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, Dios es el que libera al pecador, amén. Y Él nos perdona, amén. Pero tenemos que reconocer, aleluya. A veces, ¿verdad?, nosotros queremos hacer lo bueno, pero pues si nuestro corazón, es más, en San Mateo, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, las borracheras, las orgías. Estas
¿De dónde salen? De dentro del corazón del hombre. Amén. Entonces, nosotros en otro tiempo, pues así vivíamos, hacíamos, ¿verdad?, lo que nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros deseos, ¿verdad?, nos llevaban. Pero Dios, como vuelvo a decirle, Dios es el que cambia, Dios es el que transforma al hombre. Amén. Dios nos da un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón. Amén. Por eso dijo David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Solamente tenemos que reconocer, aleluya, que por nosotros mismos no podemos cambiar. Amén. Tiene que ser que nosotros le permitamos al Señor que Él obre en nuestra vida y que el Señor sea quien haga esa transformación en nuestra vida, en nuestro corazón. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y el verso 9 dice, si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque esas ciudades, amén, que es Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por la maldad, por el pecado. Amén. Dios las destruyó. Dios hizo descender ¿qué? Fuego y azufre, hermano, del cielo, y fueron consumidas esas ciudades, sus moradores y todo lo que había en ese lugar. Amén. Por eso es que, ¿verdad? Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, hermanos, ya hubiéramos ¿qué? Ya hubiéramos perecido. Amén. ¿Desde cuándo? Amén. Pero Dios ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia de aquel que se arrepiente, de aquel que viene al Señor buscando su perdón, buscando su misericordia. Mire, dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, aleluya, es que todavía estamos en este mundo. Amén, aleluya, vivos todavía, hermanos. Amén. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado siempre va a traer consecuencias, el pecado siempre va a traer ruina, el pecado siempre va a traer miseria, el pecado siempre va a traer vergüenza. Amén. Pero cuando nosotros, amén, aleluya, reconocemos, amén, cuando nosotros verdad, venimos al Señor, como dice la palabra del Señor, al corazón contrito, al corazón humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Mire qué gran amor de Dios, qué grande misericordia de Dios. Amén. Es por la bondad de Dios que tú estás vivo. Es por la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. No, Dios no quiere el mal para ti, Dios no quiere el mal para la humanidad, solamente que nosotros, nuestros caminos, ¿verdad? Nuestros propios pensamientos, el caminar alejado de Dios, fuera de Dios, pues nos han llevado por caminos donde quizás hoy, ¿verdad?, te encuentras en una cama, en un hospital o en una cárcel,
o tienes un problema tan grande, no sabes cómo arreglar esa situación en tu hogar, en tu matrimonio, pero Dios, dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Dios les bendiga, mi hermano. Amén, aleluya. Así es, ¿verdad? Lo que dice nuestro hermano. Sí, yo creo que si yo no hubiese conocido la palabra de Dios, no creo que viva, porque yo traía una vida desordenada. Yo fui ayudante de albañil y cada fin de semana allá en las cantinas nos íbamos. Cada sábado. Sí, cada sábado. Y allá, ¿qué puede uno esperarse en estos lugares? Salen pleitos, salen, ¿verdad?, trifulcas ahí, y hay hasta muerte. Y ahí se acaba. Y como Dios muchas veces en su gran amor nos libró. Nos libra de esas cosas. Y bueno, digo, si yo hubiese seguido ahí, quién sabe si quién sabe, ciertamente. Pero gracias a Dios, como digo, ¿verdad?, en mi testimonio, que lo mejor que me pudo haber pasado a mí es de que me encontré con Jesús. Gloria a Dios. Y es el que me dio vida, un hermano, ¿verdad? Fíjense la diferencia que hay entre personas cristianas y los que no lo son. En aquellos tiempos que yo trabajaba, a veces llegaba a fin de semana, a veces no completaban el salario, y medio nos daban el salario y nos quedaban a deber. Para la otra semana, si quizás nos pagaban, y si no, seguía, y así era. Muchos no pagaban bien. Pero me encontré con un hermano que ya partió con el Señor. Este hermano, él sí me pagaba bien. Él fue albañil, pero era justo el hermano. Él, una vez terminando el sábado, me pagaba, y él a su casa, y ¿verdad? Ahí cambió, se ve la diferencia, ¿no?, de entre una persona que tiene temor de Dios, ¿verdad?, conoce al Señor, y otras personas que no lo es, que no lo son. Y la palabra de Dios les exhorta a ellos, ¿verdad?, todos aquellos que tienen trabajadores a su cargo, y que luego no les pagan, luego le dicen cualquier mentira con el fin de no completarles el salario. Y aquella pobre gente, bueno, pues ya trabajó porque pues está esperanzada de que ese fin de semana van a recibir su salario para llevar, pues, verdad, el alimento a la familia. Y luego cuando no cumple el patrón, y a veces el patrón pues se pasa, ¿me entiendes? Porque sí lo puede hacer, y sin embargo, entonces esas cosas, si uno lee la Biblia, el Señor exhorta a todas esas personas que hacen ese tipo de cosas. Amén. Y por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos la bendita palabra del Señor, porque al Señor no le gusta la injusticia. Amén. Y como dice aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor, aquí en el texto que leímos, dice: venid luego, dice Jehová. Mire, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Así es, hay que estar a cuenta con Dios todos los días, porque no sabemos el día de mañana si vamos a vivir. Y por eso Dios nos habla todos los días que hay que estar a cuentas con Dios siempre. Si la persona oye esta palabra y no le interesa, y si llegase ese momento de que se parta de esta tierra, si se va sin Cristo, se perdió. Eso dice la bendita palabra del Señor. Y por eso nosotros hablamos, tenemos la responsabilidad de hablarle a las gentes quién es el Salvador. Amén. Y miren la invitación que nos hace Dios. Amén, a todas las gentes. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, amén. Si vuestros pecados fueren como la grana es así un color rojizo, fuerte. Amén. Amén. Como la nieve serán emblanquecidos. Así usted viene así, Dios le hace libre. Amén. Dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es lo que hace Dios con las personas que dan su vida a Dios, ¿verdad?, que reflexionan y llegan a reflexionar y a estar convictos de que Dios les está hablando. Dice la palabra del Señor que Él les los limpia. Amén. Que vienen a ser como blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios hace en la vida de las personas. Amén. Y mire,
aquí en Mateo, el Señor Jesús fue enviado, ¿verdad? Antes vamos a leer Isaías 61, 1, 2. Véalo, con qué propósito vino el Señor Jesús. Amén. 61, 1 y 2. Dice 61, 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A eso vino el Señor, a librarnos, a limpiarnos, ¿verdad? De todo pecado. Amén. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gloria a Dios. A eso vino el Señor Jesucristo, por eso nos llama a venir, por eso nos llama, dice, venid luego y estemos a cuenta. No importa qué es lo que usted haya hecho allá, ¿verdad? Calumnió, mató, incluso fornicó, adulteró, ¿verdad? Todo eso es pecado, todas esas cosas ofenden a Dios. Entonces, si la persona no reconoce todos esos delitos, el Señor los va a llamar a cuenta. Pero antes de que llegue ese juicio, el Señor dice ahorita. Dice, venid luego pronto y estemos a cuenta hoy, porque mañana no sabemos. Y no tengamos esa esperanza de lo que las gentes dicen allá afuera, que hay un purgatorio, que todavía hay oportunidad después de muerto, para que, ¿verdad? Dice que se purifican, ya luego salen y se van. Eso es mentira, la palabra de Dios no lo dice. Dice hoy que hay que estar a cuentas con el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si no fuese así, pues ¿para qué nos habla el Señor? Sabiendo que más adelante, pues yo lo voy a perdonar ahora que... Pues no es así. Ahora es el tiempo en que debemos venir, ¿verdad?, a los pies de Cristo para que seamos perdonados y el Señor nos acepte, ¿verdad?, como un pueblo. Amén. Y aquí dice Mateo 11, 28. Gloria a Dios. El Señor nos invita, ¿verdad? Aquí nuestro Señor Jesucristo. Amén. 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esa es la invitación del Señor Jesús. Y mire, y lo que dice aquí, pues dice verdad el Señor. Es verdad que cuando uno anda en el camino del Señor, ¿verdad? Pues se presentan, ¿cómo puede decir? Lo que nosotros llamamos luchas, pruebas, ¿verdad? Porque eso lo dice la palabra del Señor, que es necesario que pasemos estas cosas, tribulación, para que seamos tenidos por dignos, dice la palabra del Señor, para escapar de esas cosas que han de venir. Amén. Y dice aquí, dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados. ¿Cómo venimos? Trabajados del mundo, de las cosas que se viven en este mundo. Amén. Y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. He ahí la clave, ¿verdad? Para que nosotros no sintamos la carga. Amén. Hay que ser pues siempre delante de Dios humilde, sencillo, y el Señor nos libera, ¿verdad?, de los momentos de problema que podamos tener, sea de enfermedad, sea económica, sea familiar. Cada uno de los que estamos aquí, de lo que hablamos de la bendita palabra del Señor, sabemos lo que decimos. Amén. Que el Señor nos ha librado, sí, nos ha librado. Nos ha sanado, también nos ha sanado. Amén.
y que tenemos, ¿verdad?, la salvación por la fe también, ¿verdad? Por la fe sabemos que un día el Señor va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia. Amén, eso lo dice la palabra del Señor. Muchos, ¿verdad?, dirán, no, pues están loquitos, pues, dice que viene. Pues eso nunca ha pasado. Amén. Pero va a pasar, como en aquellos tiempos de Noé. ¿Quién creía en Noé que iba a haber un diluvio? Porque en aquellos tiempos no llovía. Nadie. No. Pero se llegó el momento. Amén. Amén. Y los que creyeron, pues, se salvaron de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, hoy en día también, ¿verdad?, tenemos un escape que es Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, ¿verdad?, nos invita el Señor, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dice, ¿cargado de qué? Del pecado, de las cosas que vivimos, ¿verdad?, conforme a este mundo, que según nosotros nos sentimos bien, pero hay una carga de pecado ahí. De culpa. De culpa, será chisme, será asesinato, será fornicación, brujería, ¿verdad? Todas esas cosas el Señor los aborrece. Todo espiritismo, el Señor, todas esas cosas no se lleva con esas cosas. El Señor es santo. Amén. Amén. Como es santo, dice el Señor, sed santo como yo soy santo, nos invita, ¿verdad?, a vivir así. Y el único que puede santificarnos es el Señor. Amén. Nadie nos puede justificar en esta tierra, decir yo te perdono, porque el que dice yo te perdono no sabe cómo viviste. Sí, pero Dios sí sabe. Amén. Cómo vive uno, cómo se acuesta, cómo se levanta. Amén. Gloria a Dios. Y aquí, verá, vamos a continuar con la palabra del Señor. Aleluya. Mire aquí en Lucas, ¿verdad? Repite la palabra del Señor, lo que pasó allá en Isaías 61, lo que reza ahí en Isaías 61:2. Vamos a leerlo. Amén, rápidamente. Lucas 4:18. Gloria a Dios. En un momento más, ¿verdad?, que una vez que leamos la bendita palabra del Señor y que, ¿verdad?, usted Amén. Oiga la palabra del Señor, y si usted le pone oído, ¿verdad?, y usted quiere acercarse al Señor, nuestro hermano Pámpilo le puede decir cómo orar para que usted le acepte, ¿verdad?, Amén. En este día, en esta tarde, y así usted puede ser salvo. Amén. Si usted está enfermo o de cualquier situación que usted tiene, el Señor le va a ayudar, el Señor le va a bendecir, según lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Amén. Cuando uno acepta al Señor, ¿verdad?, de corazón, amén, hasta los males, las enfermedades se van, así es, hermano. Amén. No decimos mentiras, sino porque con nosotros pasó. Y cuántos siervos de Dios, cuántos los que hablan de la palabra del Señor pueden decir esto, de que Amén. El Señor libera, el Señor sana y nos da promesas de estar con cada uno. No solamente nos salva, sino nos sana también. Nos sana del alma, del Amén. Cuerpo, amén, porque así como dice la palabra del Señor, venimos cargados, amén, sí. Pero viene el Señor y quita toda esa carga, ¿verdad?, que traemos, amén. Mientras esa carga no sea quitada, usted sigue siendo esclavo del pecado, así amén, es. De las cosas de este mundo, amén. Pero una vez que usted reconoce que Jesús es el Salvador, el libertador, amén, el Señor hace una obra maravillosa en su vida, como lo ha hecho con nosotros, amén. Gloria a Dios. Aquí, ¿verdad?, repite lo que Isaías profetizó. Se dijo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres, Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Nosotros estábamos oprimidos, pero llegó el Señor y nos dio la libertad, amén, a predicar el año agradable al Señor. Acá algo pasó.
no todos, ¿verdad? Desafortunadamente, creen en lo que se dice de la palabra de Dios. Otra gente lo tiene como un libro de lectura, otros lo tienen como mito, otros lo tienen como de varios conceptos. Amén. Y por eso, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habló ahí en Nazaret de sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Ajá. Ahí habló cuando abrieron los rollos del libro y habló esta palabra. Pero algo les incomodó, todo iba bien, pero algo le incomodó a esta gente. Y ahorita vamos a ver. Es el versículo 25, 26, 27 del capítulo 4. Lucas 4, 25, 26, 25, 26, 27. Amén. Dice aquí el Señor, dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Dice más. Pero a ninguna. Amén. Dice, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No era judía, era de los sidonios, ¿no? Parece que sí. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y Naamán no era judío, era sirio. Ahí la gente entendió que le hablaba a ellos y se enardeció la gente que lo subieron a una peña y de ahí lo querían despeñar al Señor, pero pasó en medio de ellos. Así es. Queda a entender aquí la palabra del Señor, que no todos desafortunadamente reciben la palabra de Dios. Amén. Les habló a su pueblo que era más fácil que la gente que no conocía a Dios tuviese la fe, amén, para llevar a cabo lo que el Señor quería que se llevase. Resulta que esta viuda de Sarepta de Sidón, dice la palabra del Señor, que tenían ya nada más un poquito de harina. De harina, ¿verdad? Y un poquito de aceite. Y una botija de aceite, un poquito. Entonces se encuentra con Elías y le dice, ¿qué haces? Dice, pues ya estoy voy a hacer leña para hacer una torta. Hacer la última torta que comamos yo y mi hijo y ya nos muramos. Pero viene Elías y le dice, está bien, pero hazme primero a mí. Está oyendo de que ya era el último. Pero lo que le ayudó a la mujer es que lo creyó cuando le dijo, dice Jehová que no faltará, no menguará, ¿verdad? Ni el aceite ni la harina. Fue lo que le ayudó a esta mujer. Hizo la torta primero al siervo de Dios, Elías. Y dice la palabra del Señor que no menguó ese aceite en la botija, todos los días había. Y también la harina, hasta que volvió la lluvia, porque se cerró allá el calor el día sin agua durante 3 años y medio. Imagínense, un hambre que se desató allá en Israel. Pero como dice la bendita palabra del Señor, dice, a ninguno de las viudas fue, sino solamente a la viuda de Sarepta de Sidón. Lo mismo pasó con el general Amán. Habían muchos leprosos, amén, pero a ninguno fue enviado más que a... Y a pesar de ello, ¿verdad? El general se molestó cuando le dijo, ¿verdad?, Eliseo, y ni siquiera lo vio, le dijo, dile que se zambulla 5 o 7 veces, 7 veces en el Jordán, río, y ya queda. Eso no le cayó bien al general, y yo pensé que iba a llegar yo y me iba a recibir, no me iba a poner las manos, saludándolo, ¿no? Sí. Y se enojó y dice, no, pues yo... ¿Qué no son mejores los ríos? Dice que tengo allá. ¿Cómo se llaman los ríos?
Habana y Ajá, perdón, algo así. Pero uno de sus siervos le dijo, Señor mío, si el profeta te hubiera mandado hacer otra cosa más grande, por tu salud no lo harías. Y eso Lo hizo reflexionar, dijo, de verdad. Y se regresa, sí, amén, y fue limpio porque se zambulló las veces que le dijo el profeta. En aquel tiempo, ¿verdad? Pasó esto y el Señor citó aquellos tiempos en ese momento para que Israel recapacitara, reconociera quién estaba ahí. Estaba el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y así pues, por eso digo que desafortunadamente no toda la gente recibe el Evangelio, pero los que lo reciben bendición, y dice la palabra que el Señor vino a las ovejas perdidas de Israel, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Son pocos los que recibieron, la mayoría lo rechazaron. Pero dice, a todos los que le recibieron, Dios le potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así, ¿verdad? Nosotros nos consideramos hijos de Dios por la palabra, amén, que nos habla, amén, aleluya. Gloria al Señor. Así pues, luego continuamos, ¿verdad? Una lectura un poquito más para que, ¿verdad?, reciba usted bendición de Dios. Si usted, ¿verdad?, recapacita, reflexiona que Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Nuestro hermano Pánfilo, aleluya. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la palabra del Señor hoy nos está llamando a que nos pongamos a cuenta con Él. Amén. Hay una parte en la Biblia que se llama amístate con Dios, y por eso ¿qué? Te vendrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, como dice la palabra en Isaías 56, buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es amplio en perdonar. Solamente tenemos, como dice la palabra del Señor, venir al Señor, ¿verdad?, en un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento verdadero. Aleluya. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Amén. Y la palabra del Señor dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Amén. Es tiempo de volver al Señor. Hoy vemos, ¿verdad?, cómo está este mundo. Aleluya. Vimos en el verso 4 de Isaías 1, verso 4, cómo el Señor le dice a esta nación, amén: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Amén. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y el apóstol, que diga el Juan el Bautista, que vino, ¿verdad?, como precursor del Señor Jesucristo, él también, ¿verdad?, hablaba esta palabra, hermano. Amén. Le hablaba a la gente, los confrontaba. Amén. De hecho, Juan el Bautista, amén, él fue decapitado, amén, porque le dijo a Herodes la verdad, lo que él estaba haciendo. Amén. Y él le dijo, no te es lícito tener, ¿verdad?, la mujer de tu hermano. Y por esto, hermano, él fue decapitado. El Señor Jesucristo también le decía, generación de ¿qué? De víboras. Amén. Aleluya. Y aquí la palabra del Señor: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados? Amén. Mire, hoy Dios está hablando a tu corazón.
Hoy Dios está hablando a nuestra vida, porque muchas veces también, y lo hemos dicho en el programa y lo hemos dicho cuando hemos compartido la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y el hacer la voluntad de Dios es obedecer, es guardar, es poner por obra la palabra de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Pero mire, el Señor hace un llamamiento al arrepentimiento. Y dice en el verso 10 del capítulo 1 de Isaías: príncipe de Sodoma, escucha la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Amén. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Amén. Dice la palabra del Señor que ¿para qué quieres sacrificio que yo daría? ¿Para qué quieres holocausto? Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No hay mejor sacrificio, amigo, hermano, que obedecer la palabra de Dios. Amén. Y cuando nosotros obedecemos, guardamos la palabra del Señor, estamos demostrándole al Señor que le amamos de verdad. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: escucha la ley de nuestro Dios. Amén. Verso 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Amén. ¿Quién demanda esto? ¿Quién pide esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Amén. Y escuchemos bien. Amén. Escuchemos que Dios está hablándole a un pueblo. ¿Sí? Ellos venían, ofrecían, pero lo contrario era la vida, lo que ellos hacían. Amén. Las injusticias. Amén. Mire en el verso 21, voy a cruzar al verso 21 para que veamos. En Isaías 1:21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Amén. ¿Cómo se había convertido la ciudad o los que vivían ahí, hermanos? Aleluya. Las cosas que ellos hacían. Y por eso y venían delante del Señor y traían sus sacrificios, sus ofrendas. Pero el Señor les dijo: yo estoy cansado, yo no quiero más sacrificio. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, verso 13: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, o sea, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Amén. Aquí hay un contraste, hermano. Amén. Aquí hay un contraste. Aleluya. Aquí hay una confrontación de parte de Dios con hacia el pueblo, amén, de Judá y Jerusalén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el verso 15: cuando extendáis vuestras manos, mire lo que dice: yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oírlos, yo no los voy a escuchar. Llenas están de sangre, ¿qué? Vuestras manos. Amén. Y leímos en el verso 21:
cómo te has convertido, dice, en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, ¿sí? En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, amén. Se había corrompido, amén, la gente. Y hoy en este tiempo igual está pasando, amén. Aún gente que dice, amén, conocer a Dios, aleluya. Quizás suena fuerte, amén, pero nosotros tenemos que tomar decisiones, aleluya. Y si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como es digno del evangelio de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén. No podemos vivir una vida media, no podemos vivir una vida, ¿verdad? O eres frío o eres caliente, amén. Pero la palabra del Señor dice, pero a los tibios yo los vomitaré de mi boca, amén. Ellos hacían todas estas cosas y hacían todos estos sacrificios, amén. Pero sus acciones, hermanos, por eso dice, cuando ustedes vengan, ¿verdad? Extiendan sus manos, dice, yo voy a esconder mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no los voy a escuchar. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Y Isaías 59 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Y no es que Dios no escuche, amén, sino que Dios no va a responder las oraciones, amén. Porque dice la palabra del Señor, amén, porque hay una gran división entre Dios y el hombre, y es el pecado, amén. Así lo dice Isaías 59, 1, amén. Y dice, pero mire lo que dice la palabra del Señor, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer ¿qué? De hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Lo primero que tenemos, como dice, lavado y limpiar. Tenemos que limpiarnos, amén. Aleluya. Tenemos que quitar la iniquidad, tenemos que quitar las cosas que a Dios no le agradan de nuestra vida. Amén. Nos dice, deja de hacer lo malo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el verso 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Solamente tenemos que venir al Señor, tenemos que reconocer que hemos pecado como aquel hijo pródigo, amén, que dice, ¿verdad? Que volviendo en sí dijo, iré a mi padre y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra de Dios que emprendió el camino de regreso a casa de su padre, amén. Y en esta tarde tú puedes tomar la decisión, amén. El único camino, dice la palabra de Dios, Dios dice, Jesús, yo soy el camino
yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es mi amigo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Dios, al corazón quebrantado, al corazón contrito, al corazón que se humilla, al corazón que reconoce, amén, como dice el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu camino y tenido por puro en tus juicios. Amén. Pero antes de eso le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de todos mis pecados. Amén. En esta tarde, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el brazo de Dios está extendido. Amén. Y Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere sanarte, Él quiere libertarte. Amén. Él quiere transformar tu vida y darte un nuevo corazón. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué bonito es, ¿verdad?, oír la palabra de Dios. El Señor le habló a aquel pueblo, ¿verdad? Dios ya estaba harto de los sacrificios, de lo que hacía aquel pueblo. Era, de las fiestas solemnes, que era por Dios mandato. Pero ¿por qué ya Dios aborrecía todo esto? Porque el pueblo ya no vivía la voluntad de Dios, ya no vivía conforme. Así pasa hoy en día y siempre ha pasado así, que cuando uno desobedece a Dios, el mejor sacrificio que usted puede hacer no lo acepta Dios, porque su vida no está bien. Así es. Si no estamos en obediencia, si no estamos caminando en el pecado de la persona, no acepta ningún sacrificio. Pero si usted reconoce que usted necesita a Jesús, ¿verdad? Necesita que el Señor le limpie, y está usted en obediencia, el Señor acepta, ¿verdad?, lo que usted le ofrezca. Una ofrenda, algo que hay mucha gente agradecida con Dios cuando Dios, ¿verdad?, le levanta, cuando Dios le sana, cuando Dios le transforma. Amén. Y no sabe qué darle a Dios, y le da, ¿verdad?, lo mejor que le puede dar, ¿verdad?, al Señor, sacrificio agradable a Dios. Sacrificios agradables. Amén. Amén. Pero antes, ¿verdad?, de este texto que vamos a leer, por eso el Señor habla al niño, habla al joven, al anciano, de su palabra hoy en día, para que nadie esté ignorante, ¿verdad?, de las cosas que Dios va a hacer. Mire aquí en 2 de Corintios 5:10. Antes que lleguemos a ese lugar, ¿verdad?, vamos a estar a cuentas con Dios, como dice el versículo de la palabra, venid, estemos a cuentas. Dice así la palabra del Señor, 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día, nadie va a escapar de ese juicio de Dios. Óigalo bien, nadie va a escapar. El rico, el pobre, el sabio, el ignorante, nadie va a escapar de ese juicio que viene. Amén. Pero si usted, ¿verdad?, hay alguien que aboga por usted, no va a estar aquí, sino va a estar en los lugares de los bienaventurados, donde oiga usted la palabra que dice, bendito, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Y dice, venir luego, ¿verdad? Amén. Para que así nosotros en aquel día no comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como dice aquí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad?, antes de ir en oración, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en el Salmo 103.
del 1 al 5, ¿verdad? Para que sea usted agradecido con Dios cuando el Señor, ¿verdad?, haga en su vida lo que el Señor quiere que, amén, usted viva, ¿verdad? Amén. Y dice así la palabra del Señor, primer versículo dice así: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Por eso dice, ven y luego, ¿verdad? Dice el Señor que Él está dispuesto a perdonar todo pecado. No importa lo que usted haya hecho. Muchos dicen, no, yo ya no alcanzo perdón, yo ya no, tiene oportunidad el hombre, ¿verdad? Porque dice el Señor, la palabra del Señor, que para eso vino el Señor. Amén. A libertar a los oprimidos. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué más dice? Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Y volvemos a repetir lo que un momento habíamos dicho, que cuando el Señor perdona todas nuestras iniquidades, hasta el mal de nuestro cuerpo se va. Amén. Sana uno del alma, sana uno del cuerpo, cuando uno entra en la obediencia de la palabra del Señor. Y ahora le vamos a pedir a nuestro hermano, ¿verdad? Si alguno quiere aceptar al Señor Jesucristo, puede venir, ¿verdad?, a los pies de Cristo, y nuestro hermano, ¿verdad?, va a decir qué palabra puede usted decir para que, ¿verdad?, el Señor le acepte como un hijo más. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hoy la mejor decisión que puedes hacer es venir al Señor. Amén. Como dice este tema, venid luego, dice Jehová, o dice el Señor, y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Amén. Solamente lo único que puede, dijera, limpiar al hombre de sus pecados es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. En Él hay perdón, en Él hay misericordia, dice la palabra del Señor. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y de grande en misericordia. Amén. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si Él nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, como dijimos, ya no existiéramos. Amén. Sino que Dios ha tenido misericordia, y en esta tarde, aleluya, Dios, amén, está extendida su misericordia, su gracia hacia tu vida. En esta tarde, si allá te encuentras en casa, en el hospital, en otro país, no sé, y esta señal esté llegando hasta allá y estés mirando este programa, aleluya, y hayas escuchado este mensaje, amén. No se trata solamente de oír, aleluya, sino es obedecer a la voz de Dios, al llamado de Dios. Amén. Solamente, como dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. El Señor en esta tarde quiere hacerte libre, quiere restaurarte, quiere transformar tu vida. Si eres algún hermano que cayó, algún hermano que se alejó de los caminos de Dios y hoy quieres hacer tu decisión, pues también es el tiempo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, reconciliados hoy con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados hoy con Dios. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Amén. Vamos a hacer la oración y gloria a Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro y haz esta oración. Amén. Señor Jesús, gloria a tu nombre, Señor. En esta tarde Padre he oído amado, tu palabra, Padre Santo, Señor, y has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón. En nuestra insuficiencia, Padre mío, en esta tarde vengo, Señor, delante de ti usted haga efectivo para pedirte
que perdones en todos los mis que, Señor mi pecados. Dios, Yo ponen oído a reconozco esta tu palabra, Señor. que te he fallado. Padre Santo, Yo reconozco que te he cambia esos ofendido. corazones, Señor. Yo reconozco que Cambia no esas he vidas, oído tu Señor, que voz. viven desordenadamente. Y quizás hoy estoy Conforme, viviendo Señor, a la condición de las este mundo, consecuencias pero de mi tienen la pecado. oportunidad, Dios, Pero tu palabra de dice, acercarse, el que Señor, encubre al sus trono de la pecados gracia, no prosperará, para que mi Señor pero el que los amado confiesa y se sean aparta liberados, sean sanados alcanza la del alma. misericordia de Dios. Padre, Dile en esta hora, todo Señor, pecado, perdóname, límpiame Amado Dios con la sangre de tu todopoderoso, amado Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y y Señor de escribe mi Señores, nombre un alma, Dios, en el libro de la vida. que os Restáurame, sacamos. Señor, Padre, transforma mi por vida. aceptar tu Yo no misericordia puedo y tu dejar el gracia. vicio, yo no Que puedo haga, dejar el Señor, la pecado, obra de Él. yo no puedo dejar Que el sanes la alcohol, dolencia. pero en esta hora te ruego, sanes en cualquier el nombre problema de en su vida, Jesús, Padre que Santo. sea usted, Que Señor, fortalezca, libertándome, Señor, esos cuerpos. rompiendo las Padre cadenas, Santo, en el nombre rompiendo de las Jesús, ataduras, en Padre el nombre de glorioso, Jesús. Padre Santo, Padre amado, así, Señor, oramos pedimos, por estas almas Padre mío, que han hecho su decisión, que, Señor mi Dios, por estas almas hagas que tu obra en esta en tarde esos corazones, han oído tu palabra como también lo y hiciste han con obedecido a tu nosotros, palabra. Y en que esta cambiaste tarde, nuestras vidas, Señor, quieren cambiaste ponerse a nuestros cuenta corazones, contigo. Señor. En Por esta lo cual, tarde, mi Señor, Dios, estamos aquí tú estás llamándonos, testificando, tú estás Señor, llamando de que, al Señor, arrepentimiento, eres el Señor. Salvador del Tú estás mundo. llamando, Padre Eres nuestro Santo, para Dios, que Señor, nosotros, Padre Señor, Santo, estemos a aleluya, que cuenta, estás con porque no cada uno, sabemos el todos día de los días, mañana. Padre Pero mío, hoy es el hasta que, tiempo, Señor, el día hoy es el esclarezca. tiempo de salvación, Rey de reyes hoy es y el Señor de tiempo señores. de gracia, hoy es el Pedimos, tiempo Padre de mío, misericordia. que abra el Padre, en el entendimiento nombre de estas Jesús, personas, rompe las para cadenas, que mi Señor rompe las acepte, ataduras, quebranta, Padre mío, Dios, tu todo palabra yugo de de salvación. opresión, de pecado. Padre Santo, Padre, en esta acepte hora oramos Cristo, también Padre, como por aquellos único que están y enfermos, suficiente por aquellos que Salvador, están Padre desahuciados Rey por la de ciencia reyes, médica. Señor de señores, Oramos, Padre te Santo, por agradecemos, aquellos, Padre, Señor, nos que permita quizás la vida y podamos abrir dicen, nuestros labios, y la ciencia en lo que médica podamos, les ha Señor, dicho, Padre, no se puede hablar hacer de que nada. tú eres el mismo No hay Dios esperanza, de solamente ayer, hoy un y milagro de por los Dios. siglos. Padre, Ese Dios, Señor, te ruego en que esta abraste hora que extiendas Padre, tu mano, toca los Abraham, cuerpos, Isaac y toca, Jacob. Señor, los cuerpos, Hoy a Padre. ese Dios clamamos. Andalaya, soja, samay. Hoy a ese Dios Padre, en el suplicamos nombre de también, Jesús, a través envía de tu Jesús, palabra de Padre mío, y salvación. nos acercamos Envía a tu ti palabra de para que sanidad. tu palabra, Padre, en Señor, el nombre de trascienda Jesús, en muchos lugares, restaura, Señor, se Padre, oiga en muchos restaura oídos, esos cuerpos, esperando, Dios mío, restaura que esos traiga órganos, frutos, Señor. crea Que corazones, órganos Señor, nuevos, Padre, se crea, transformen, Señor, se cambien. riñón Padre nuevo. mío, Dios poderoso, Padre, aquellos haciendo lo que tienes que les hacer. han diagnosticado, Padre mío, quizás, no Padre, solamente nosotros, están para ser por dializados, este medio, Padre pero Santo, ahí donde está, sino, Señor, Padre, donde quiera que ahí te donde está envíe, escuchando tu pastores, palabra, misioneros, mi Dios, Padre, Él ministros, cree, para hablar ella de tu cree, palabra, Señor, que Dios tú mío. puedes Yo quiero que hacer un nuestro milagro país, Señor, en la se vida llene de Él. tu evangelio, Padre, en el nombre se de llene Jesús, cristianos, Señor. mi Dios, Padre en mío, esta con hora te testimonio, rogamos, Padre te mío, suplicamos, de que hay un Dios vivo, Señor, Padre que sea Santo, usted Padre Santo, manifestando que sana las dolencias, los su gracia, quebrantos, y su que mi poder, Señor Dios amado, mío, no decimos libertándolos mentiras, sino decimos de la toda verdad, Padre enfermedad, mío, porque de usted toda ha hecho dolencia. maravilla Padre, con en el nosotros, hígado, en el maravilla con páncreas, nuestros Señor, hijos, restaura, Padre Dios, Santo. quita el Por dolor eso no callamos, fuerte, Padre Señor, mío, que hay en la en columna, decir, Padre, que tú eres el restaura único Dios, esos Padre pulmones mío, que que nos están puede dañados, ayudar Padre, cada en el día. nombre de Padre Jesús de Santo, Nazaret. Padre bendito, Manifiesta tu así, poder Señor, sanador, cae en tus manos manifiesta tu nuestras poder milagroso, peticiones, Padre, nuestro en el clamor, nombre de Padre Jesús, Santo. y que Aleluya. muchos puedan Alabanza. creer que tú eres Aleluya. el mismo de ayer, de hoy, Sí, mi Dios, y por sí, todos Padre, los sí, siglos. Señor. Sana el cáncer, Padre. Amén. Sana el cáncer, sana la leucemia, Así Padre. es, Padre En el Santo. nombre de Por Jesús. tu palabra, Dios mío, Padre, se que seca está hablando, ese que se ha tumor. hablado en este día, Andalaya, Padre Santo, soja, que samay. no es palabra de Se seca nosotros, ese tumor sino la canceroso, palabra, Padre. Dios,
En el nombre de Jesús. Santo, Padre mío, Esa cirrosis, para que, Señor, obre andalaya, en los soja, corazones, samay. obre en las Padre, en almas, el Señor. nombre de Jesús, Padre mío, que por está el poder de tu necesitado palabra, de un consuelo, si el Hijo Señor, libertare, de un dice tu bálsamo para el palabra, alma, en el somos cuerpo, y que verdaderamente solamente libres, puede ser tu libre de palabra, todo Señor. pecado, Gloria libre a de tu toda nombre, Señor. atadura, Aleluya. libre de toda Señor enfermedad, Jesucristo. Te ruego, libre de Padre, todo que dolor, nos Padre. lleves con bien. En el nombre de Bendiga la vida, Jesús, hermano santo, oramos, hermano Padre, Pánfilo. por la vida Amado Dios, de Ezequiel, por dar su Señor. tiempo Este para varón que Señor, está podamos, Señor, hablar tu internado palabra, en el Señor. hospital comunitario. Aleluya, Señor Jesús. Padre, gracias. Él Señor. ha tomado la decisión. Él ha tomado, Aleluya. Dios, Gloria a ti. la decisión Alabado. de ponerse a cuenta, de reconciliarse, Aleluya. de aceptarte en su corazón. Alabado sea tu nombre. Padre, sabemos que si nuestra vida está en tus manos, hay una seguridad de vida eterna, Alabado. sea que vivamos o sea que muramos. Dice tu palabra, somos del Señor. Padre, toma su vida. Eres tú el que tienes la última palabra. Tú puedes levantarlo aún, Dios mío, de las puertas de la muerte y darle vida a Dios para que glorifique, para que testifique, mi Dios, tu misericordia. Padre, te damos la honra y te damos la gloria solamente a ti, Señor. Así es, Señor. Gracias por habernos permitido poder estar una vez más, un programa más, Señor. Padre, sabemos que a pesar de todas las cosas, hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y tú nos has sustentado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor y vamos a saludar a nuestros hermanos antes que se nos pase. Amén. Amén. Mi hermana Abigail, poblanos. Dios la te bendiga, hermana hermanita. Abigail. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Salvador. Aleluya. Nuestra hermana Pola. Mi hermana Pola que está hasta Ciudad Juárez, Gloria al Señor. Chihuahua. Dios la bendiga, hermana. Saludos. Liné a de la distancia. Cruz también. Dios bendiga a nuestra hermana Ninette de la Teresita de Cruz. Jesús Huitrón. Dios bendiga, creo que es en la pastora. Amén. Dios la Gloria, bendiga. Dios bendiga a mi hermanita. Amén. Luzma Cruz. Dios te bendiga. Dios aleluya. bendiga a nuestra hermanita. Aide Chiurrudo, mi esposa. Dios Señor bendiga a su bendiga. esposa del Amén. hermano Emilio. La hermana Blanca Rodríguez. Bendiciones, hermana Blanca. Aleluya. Y la hermana Raquel Núñez. Dios la bendiga Si hay grande y otro por ahí, poderosamente. Que Amén. no aparezca por Mi ahí. hermano Martín también Dios bendiga a mi hermano. está conectado. Amén. Dios te bendiga, hermano Martín Vera. Amén. Y así a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Jorge también. Aleluya, que por ahí nos mandó un sticker. Amén. Dios lo bendiga. Y así a todos los hermanos, amigos que se conectaron. Amén. Y a todos aquellos que van a ver este programa. Amén. Así es. Solamente hemos hablado Gloria a Dios. la sí. palabra de Dios. Y esperando que sea de bendición para mucha gente, ¿verdad? Aleluya. Dios les bendiga. Así que esperamos Dios que la próxima el Señor nos permita. Amén. Aleluya. Hasta pronto. Dios les bendiga. También. Dios bendiga a mi hasta hermanito. los Gloria a Estados Dios. Unidos. Hermano Germán Aguilar, hasta los Estados Unidos. Dios lo bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Amén. A él y a su hijo. Dios los bendiga. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria.
miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta Sima, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboseth que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barro vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barro tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.